estaremos predicando, o escuche bien el nombre, las victorias de Jesús. Estoy hablando en plural, para que veamos las diferentes victorias que Jesús tuvo cuando estuvo encarnado. ¿Bien? Entonces, esto tiene como objetivo que nosotros veamos las diferentes batallas que Jesús tuvo en la encarnación y cómo Él pudo vencerla. Entonces, la misma batalla que Jesús tuvo son las mismas batallas que nosotros también tenemos hoy. Entonces, esto nos va a dar la estrategia o la inteligencia espiritual de cómo vencer esas batallas. ¿Bien? Entonces, también nos daremos cuenta en qué nos beneficia esta victoria que Jesús tuvo, esas diferentes victorias. Entonces, cómo también nosotros podemos vencer esa batalla. ¿Bien? El Juan 16:33 dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está hablando esta palabra antes de ir a la cruz. Jesús está hablando esta palabra, es la parte final de un discurso que Jesús le dio a los discípulos en el aposento alto. Es un discurso bastante extenso, donde Jesús anunció en ese discurso de que Judas lo iba a vender, Pedro le iba a negar, que los discípulos iban a ser esparcidos, que ellos serían perseguidos por la causa de Cristo, que el mundo se iba a alegrar por ver nuestra derrota, por vernos llorar. Que también en este discurso Jesús habla del Espíritu de verdad, habla de que Él enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce ni le puede ver. Pero dice en ese discurso que nosotros podemos conocerlo y verlo, pero es por medio a la verdad. Jesús está hablando, y Jesús era un maestro de la verdad. Si no solamente Él hablaba verdad, sino que Él manifestaba la verdad encarnada, la verdad de Dios encarnada. Entonces, Jesús está hablando en este momento basado a la situación que están viviendo. Jesús se está despidiendo. Jesús está diciendo: yo me estoy yendo, ya está llegando la hora donde me van a crucificar. Están llegando la hora donde yo tengo que ir a cumplir por los pecados del hombre. Ellos están afligidos, están muy tristes, están diciendo: pero el maestro se va, y ahora ¿quién nos va a ayudar? Si este hombre que nosotros lo vimos y nos hicimos discípulos de él, ahora él se va y nos va a dejar desamparados. Y Jesús le dice: pero no se preocupen, yo les voy a enviar otro consolador. Otro es la palabra homo, que significa de la misma naturaleza. Le está diciendo: yo le voy a enviar otro de la misma naturaleza que yo. Amén. El cual hará lo mismo que yo hice con ustedes. Y lo que yo hice con ustedes fue limpiarlo. Fue limpiarlo, porque Jesús le dijo que ya ellos estaban limpios por la palabra que Él le había dado. Así es. Entonces, Él le está diciendo: vendrá otro que seguirá la obra que yo inicié, pero este va a ser lo mismo que yo. Lo mismo que yo estuve haciendo con ustedes, lo mismo que Él va a hacer con ustedes. Él es más, Él fue más allá y le dijo: hay cosas que yo le he dicho que ustedes no han podido entender, ni la van a entender hasta que venga el Espíritu de Dios a morar en vosotros. Ese Espíritu vendrá en mi nombre. Ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el mismo, vendrá en mi nombre. Va a venir porque yo he pedido al Padre que venga a donde ustedes. Entonces Jesús está diciéndole que Él es que tiene mérito para orar, para que el Espíritu venga a ellos. Y también le dicen en esa conversación que el Espíritu lo guiará a la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús, desde que inició el ministerio, inició su ministerio terrenal en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo que lo rechazaba a Él por lo que Él era y Él representaba. Él representaba la verdad, pero Él estaba en un mundo que amaba la mentira. Él representaba la luz, pero Él vino a caminar en un mundo que andaba en tinieblas. Él representaba la justicia, pero venía a caminar en un mundo plagado de injusticia.
todo lo que Jesús era y representaba era contrario a lo que el mundo manifestaba. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de un sistema de pensamiento que no toma en cuenta a Dios y su palabra. A eso es que se refiere el mundo. El mundo no es como nos enseñaron, que nos enseñaron en aquellos tiempos que el mundo era el río, la playa y cosas así. Y eso es el mundo. Esto es del mundo y del mundo. Pero no, el mundo es todo aquello que no representa el pensamiento de Dios. Es decir, que es un sistema de pensamiento. Es decir, que nosotros, basado en la definición de lo que es mundo, podemos estar en la iglesia y tener un pensamiento del mundo. Así es. Porque es un sistema de pensamiento. ¿Bien? Ahora bien, ese mundo que es un sistema de pensamiento, la Biblia define que hay un príncipe de ese mundo. Es decir, que hay alguien que gobierna ese mundo. Hay alguien que gobierna ese pensamiento. Y le da el calificativo a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba completo en sí mismo, estaba pleno en sí mismo. Por tal razón, Satanás no podía ofrecerle nada de lo cual él tuviera necesidad. Jesús no tenía necesidad de nada porque estaba en el Padre. Y el que está en Cristo está completo en sí mismo, tiene la plenitud de la vida eterna que es en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás trata de distorsionar la verdad de Dios. ¿Por qué Satanás trata de distorsionar la verdad de Dios? Para poder tener dominio y control de tu mente. Si Satanás tiene el control de tu mente, va a tener el control de tus pensamientos. Y por eso muchas veces cuando Él tiene ese control de nuestra mente y de nuestros pensamientos, vienen pensamientos a nosotros que muchas veces están muy divorciados de la realidad de lo que estamos viendo. Y a veces a través de los pensamientos juzgamos la intención del corazón del otro. Y entendemos que nos hicieron esto y por esto y por esto. Y le damos una razón a por qué no la hicieron. ¿Por qué? Porque Satanás está jugando con nuestra mente y nuestros pensamientos. Por eso es tan importante para nosotros poder vencer este mundo, este sistema de pensamiento. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios renove nuestro entendimiento. Que el Espíritu de Dios constantemente esté renovando nuestro entendimiento. Porque si no, seremos eternamente esclavos de Satanás. Seremos esclavos de los pensamientos. ¿Cuántos de ustedes han visto que una gente, o nosotros mismos, vemos algo y hacemos un mundo con lo que vimos o con lo que escuchamos? Y cuando vamos y hablamos con esa persona que hizo tal cosa, nos da una explicación y muchas veces está muy divorciada de lo que nosotros hemos pensado. Y muchas veces hemos llegado en enemistad con gente. ¿Por qué? Porque en nuestro pensamiento, en nuestra mente viene un pensamiento de quizá esa persona me rechaza, esa persona no quiere saber de mí, esa persona me odia, esta persona está haciendo esto y esto. Y ahí, Señor, se llama una guerra espiritual, no en los aires, sino en tu mente. La guerra más fuerte de pelear no es la guerra de los aires, es en tu mente. Tú nunca vas a poder pelear ni ganar la guerra de los aires si antes no pelea la batalla que se produce en tu mente. El centro de batalla es la mente. Esa es la razón de por qué Satanás pelea tanto por la mente de la gente. ¿Por qué trata de influenciar la manera de pensar de la gente por medio de la filosofía, por medio de la religión, al humanismo, al gnosticismo, al ocultismo, etcétera, etcétera, etcétera? Satanás sabe que no puede con el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y como en el mundo espiritual, la lucha del mundo espiritual no es por poder, es por conocimiento. Satanás no pelea con Dios. Eso no lo enseña la Biblia en ningún lado. Ni Dios pelea con Satanás. Al punto que los espíritus de maldad, cuando se van a referir al Dios, se refieren el Altísimo. El Altísimo. El Altísimo dijo. Si el Altísimo dijo, no hay para nadie. Porque fue Él que habló.
Entonces no hay una pelea de Dios con el diablo. Ahora bien, la gran batalla es de Dios con el hombre que lleva la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que él trata de influenciar los pensamientos y distorsionar la verdad de Dios, ¿qué va haciendo? Borrando la imagen de Dios. Bien. Entonces, cuando Satanás tiene control de nuestra mente, tiene control de nuestro pensamiento y va a tener control de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás representa un reino llamado reino de las tinieblas. La grandeza de un reino está en poderse manifestar y extender su reino. Cada vez que Satanás utiliza a una persona por medio de un espíritu para tratar de influenciar en un lugar, nosotros vemos que él lo que quiere es tener control de esa persona. Si nosotros vemos las escrituras y vemos a José, cuando llegó a la casa de Potifar como esclavo, en la casa de Potifar, la esposa de Potifar tenía en su espíritu un dominio espiritual de Satanás. Y desde que ve a José, ¿qué es lo que quiere? Hacer pecar a José para que el espíritu que está en ella también tenga dominio de José. Así es que opera el mundo espiritual, queridos hermanos. Por eso es que muchos de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, llegamos a un lugar y entramos a ese lugar e inmediatamente usted siente una opresión y usted no sabe qué es lo que está pasando y comienzan a fluir pensamientos desorganizados muchas veces y sentimos incomodidad, nos sentimos molestos. ¿Por qué? Porque tú llegaste a un territorio que Satanás tiene dominio, que tiene control. A veces tú entras a una casa y tú sientes una opresión en esa casa y sientes una molestia y dices, me tengo que ir de aquí, me quiero ir de aquí, no tengo paz en esta casa y tú no entiendes por qué no tienes paz en ese lugar. Lo que pasa es que en ese lugar hay un dominio espiritual que cuando te vio a ti sabía que tú tienes la imagen de Dios, que tiene la investidura divina y quiere atacarte a ti para que tú tengas que salir de ahí. Ustedes lo van a entender cuando lo vivan. Porque el que no ha vivido esto cree que esto es fantasía. Cuando usted lo viva, me avisan. Y se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Así estuvo Jesús. Si eso somos nosotros en una casa física, en un lugar pequeño, usted se imagina a Jesús. Todos los principados y gobernadores en las regiones celestes estaban pendientes a donde él estaba. Jesús está hablando de esta victoria de que venció al mundo, pero él no ha ido a la cruz. Entonces él no está hablando de la victoria de la cruz, él está hablando de la victoria que él tuvo sobre todos los sistemas de pensamiento. Cuando Jesús comenzó el ministerio, habían diferentes escuelas de enseñanza. Estaban los filisteos, los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, estaban los helenistas y diferentes escuelas de pensamiento. Cada quien iba a un lugar y se hacía discípulo de esa escuela de pensamiento. Y esta escuela de pensamiento enseñaban, la filosofía enseñaba por amor al conocimiento, enseñaba que tú llegabas a ser Dios basado en el conocimiento. Los gnósticos enseñaban en ese tiempo que la manera que la materia se podía llegar a ser Dios era por medio de la exaltación y el conocimiento, y así sucesivamente. Los fariseos enseñaban de la ley, los escribas también, y los saduceos. Entonces, pero Jesús no fue a ninguna de esas escuelas, porque cada día tenían un maestro y se hacían discípulos. ¿A dónde fue Jesús cuando comenzó, antes de iniciar el ministerio? A donde Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el único que tenía el mensaje del reino de Dios era Juan el Bautista. Jesús fue a hacerse discípulo de Juan. Entonces, pero antes de Jesús, después de Jesús hacerse discípulo de Juan, que era lo que le daba legalidad en el mundo espiritual. Queridos hermanos, Dios es un Dios legal, pero no legalista. ¿Qué digo con que es legal, pero no legalista? Que todo lo que Dios hace, lo hace de manera legal. Cuando Jesús va donde Juan, y Juan lo ve, Juan había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él va donde Juan, Juan no quiere bautizarlo.
Juan no quiere bautizarlo porque él entendía que Jesús era mayor que él. Y Jesús le dijo, Juan, te conviene que me bautice para que se cumpla toda justicia. Jesús le estaba diciendo, Juan, tú eres el profeta de transición. Tú eres el profeta que se escribió que quien me iba a dar entrada en el mundo espiritual era tú. Yo no puedo entrar al mundo espiritual si no vengo donde ti a que me bautice. Exacto. Es necesario que se cumpla toda justicia. Para yo tener autoridad en el mundo espiritual, yo tengo que ser bautizado por ti. Juan estaba tan emocionado de verlo a él que no quería bautizarlo. De cierta manera, esa negación es una oposición al reino, aunque Juan no se daba cuenta. Era oposición a lo que en el reino se había escrito. Porque Juan sabía que el que venía detrás de él era mayor que él. Y él le dice, Juan, para yo tener autoridad sobre los demonios y los espíritus, yo tengo que bautizarme, tú tienes que bautizarme, tú tienes que darme entrada en el mundo espiritual, tú tienes que hacer esto, o en simbolismo, yo tengo que ir a las aguas. Es un significado de que yo morí y volví a resucitar. ¿Por qué? Porque yo soy descendiente de la raza humana, de la raza caída, y yo aquí estoy representando a la raza caída. Aunque en mi divinidad estoy representando a Dios, en mi humanidad estoy representando a la raza caída. Todo lo que yo voy a hacer es con la raza caída, pero con el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que hoy nosotros también podamos hacer todo lo que Él hizo y tener la victoria que Él hizo desde nuestra raza caída, pero con el poder del Espíritu de Dios. De cierta manera, ¿qué Él estaba haciendo? Dándole legalidad al mundo espiritual, a nosotros, la iglesia. Entonces, nosotros hoy podemos tener la victoria por medio a estar en Él. Después de que Juan lo bautiza, dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo, por Satanás. Escuchen bien, el Espíritu de Dios lo llevó para ser tentado. Y si se dan cuenta, cuando él fue bautizado, dice Mateo 3, 16 y 17, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cuando Satanás va a tentarlo, que va a iniciar la tentación después de 40 días, Satanás va y se acerca, le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Este es mi Hijo amado. Y Satanás va a decirle, si tú eres hijo de Dios. ¿Cómo? Pero Satanás, eso fue lo que Dios me dijo, que yo soy hijo de Dios. Y tú me vienes a preguntar que si yo soy hijo de Dios. Satanás sabía lo que estaba haciendo. Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que él quería? Poner en duda la identidad de Jesús. Que Jesús aceptara esa duda. Queridos hermanos, eso es lo mismo que pasa con nosotros. Satanás es repetitivo. Dios no es repetitivo, pero Satanás es repetitivo. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos pasan? ¿Cuántas situaciones nos pasan? Y lo primero que viene a nuestra mente, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? ¿Por qué te está pasando? Porque tú eres hijo de Dios. Y es lo mismo que Él quiere decirle. Tú tienes necesidad, tú tienes hambre, pero si tú hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Satanás también tiene conocimiento del mundo espiritual. Y muchas veces lo que tú estás viviendo hoy
es lo que está anunciando el propósito tuyo en el reino de Dios. A veces tú tienes dificultades hoy, que tú crees que son dificultades, que tú te sientes incómodo, pero lo que tú no sabes, que eso es lo que está anunciando tu propósito en el reino. Así es. ¿Por qué? Porque cuando Satanás le dice a Jesús que haga un milagro, Jesús no había hecho ningún milagro todavía, porque él no había iniciado el ministerio. La pregunta que quiero someter a consideración: ¿cómo Satanás sabía que él podía hacer milagro si él no había hecho un milagro? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que muchas de las cosas que tú estás pasando y que tú estás viviendo es lo que Dios te está permitiendo para que tú puedas en un momento determinado, conforme a tu propósito, ayudar a otros que van a pasar lo que tú estás pasando hoy. Lo que pasa es que si tú ves esta situación y eso te amarga, te enoja, te hace sentir mal, te tengo malas noticias: estás perdiendo la batalla. Estás perdiendo la batalla. Cada situación que viene a nuestra vida, te debemos estar gozoso en el Señor. Amén. Gozoso en Él. Confiar en Él. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta de Jesús fue la siguiente. Ahora bien, pero Jesús tenía una palabra de afirmación, que este es mi hijo amado. Es decir, que no solamente es hijo, sino que también es amado. Y también el Padre le dice que ese hijo le produce complacencia. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que somos hijos amados por Dios y que somos amados desde antes de la fundación del mundo, sí, que nuestra condición de hoy, ni como estábamos antes, no cambia la intensidad del amor de Dios. El yo saber que Dios me amó antes de que yo naciera, el yo saber que Dios me amó y que Dios nos amó, vamos a decirlo así, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y saber que Él fue que se metió al lodo cenagoso, Él fue que nos sacó, Él fue que nos eligió cuando estábamos muertos en delito y pecado. Eso debe producir un corazón agradecido por la bendita y maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Amén. Eso debe provocar algo en nuestro ser. Algo debe producir. Lo que debe producir es agradecimiento. Jesús, en respuesta a ese amor del Padre, vivió toda su vida para agradar al Padre. Y esa es la invitación que hacemos hoy. Que todo nuestro accionar sea para agradar a Dios. Esto no se trata de hombre. Esto no se trata de que tú vas a agradar a un hombre. Esto se trata de que tú vas a agradar a tu Padre Creador. De que tu vida sea un fiel testimonio de la gracia que tú has recibido en Cristo Jesús. Entonces, Jesús le respondió como hijo. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos son alimentados por el Padre. Nosotros recibimos el alimento espiritual de nuestro Padre y nuestro alimento físico también. ¿Qué implica eso? Que nada que no venga del Padre debemos recibirlo. Si lo que nos están dando no viene de Dios, no debemos recibirlo. Porque nuestro Padre es sumamente suficiente para sustentarnos. Entonces, Jesús le respondió una palabra que estaba escrita en Deuteronomio 8:3. Y es una palabra que ya se había dicho al pueblo de Israel en un momento que el pueblo de Israel estaba en escasez, estaba en el desierto. Y Dios le quería hacer saber que nosotros no solamente vivimos del cuerpo físico, sino que verdaderamente nosotros somos alimentados por la palabra de Dios. Jesús tenía una palabra guardada que ya se había escrito. ¿Qué implica esto? Que nosotros, para poder vencer, tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, usted pueda darle respuesta a eso que viene de allá afuera. ¿Por qué? Porque esta tentación que está hablando aquí
es la tentación que por causa del propósito eterno. Hay otra tentación que es la tentación por causa de la concupiscencia que inicia dentro de nosotros, que son dos cosas diferentes. Pero esta tentación es por causa del propósito eterno. Entonces Satanás va a tratar siempre de ¿qué? De robarte lo más valioso que tú tienes, que es la fe en Dios. Lo más valioso que nosotros podemos tener es la fe en Dios. Y eso es lo que él trata de robar, nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando viene la fe afectada, somos debilitados. Y cuando somos debilitados, viene la desesperanza. Y cuando viene la desesperanza, lloramos, pero lloramos como los que no tienen esperanza. Pero los que tienen fe son fortalecidos en la esperanza. Y los que tienen esperanza lloran, aunque tengan que llorar, pero lloran como hijos de Dios que tienen esperanza en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, el evangelio no viene a quitarte, no es una cúpula de hierro, no es un domo de hierro, donde te dicen que todo te saldrá bien. No, lo que pasa es que lo que Dios quiere decirte, que en cualquier momento Dios va a estar contigo. Amén. Amén. Entonces Jesús pudo vencer esa tentación, la primera caída. Hubo 3 caídas. Tienen que saber algo. Esa tentación tuvo 3 asaltos, vamos a decirlo así, 3 rounds. Y en los 3 Jesús la venció. ¿Qué enseña eso? Que Satanás puede venirte con una tentación y tú vencer esa tentación. Pero la palabra me enseña, dice, cíñete los lomos. Después de la batalla, cíñete los lomos. ¿Qué está diciendo? Prepárate que viene otra. Prepárate que viene otra. Si no es que Él te venció tú la venciste en esa, con el poder del Espíritu Santo. Ahí es que tú tienes que estar atento, porque viene la otra. Entonces, es lo que también le llaman las diferentes paradas. Él tuvo 3 paradas en esa tentación y ninguna pudo vencer a Jesús. Y eso mismo hace con nosotros. Viene una y la venciste. Y tú ya, victoria, vamos a celebrar. No celebre todavía. Cíñete los lomos. Si arréglate a la armadura, que viene otra. Eso es lo que la palabra quiere enseñarnos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús venció esa tentación. Ahora bien, a mí me llamó la atención, y desde el principio que yo leí este capítulo hace tiempo, es esto. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Señores, no fue que el diablo fue a tentarlo. Fue que el reino de los cielos dijo, te lo vamos a llevar para que tú lo tientes. Fue que el reino dijo, Satanás tiene que estar a tal hora en tal sitio, porque te vamos a llevar al Hijo de Dios para que lo tiente. Porque Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. Es decir, le tuvieron que decir dónde iba a estar, le tuvieron que decir dónde las coordenadas, dónde le iba a estar. Te lo vamos a llevar ahí para que tú lo tientes. La pregunta es, ¿qué interés tiene el reino de Dios en que el Hijo sea tentado por el diablo? ¿Por qué? Porque esto es un acto de autoridad. Quien tenía el dominio y el acta que no era contraria a los hombres, quien tenía el dominio del mundo como príncipe de este mundo, que es una esfera donde él tiene dominio, era Satanás. Entonces Jesús tenía que recuperar mediante la tentación lo que Adán perdió en el Edén. Lo que Adán perdió en el Edén fue la capacidad de gobierno. Entonces Jesús no podía comenzar el ministerio sin recuperar la capacidad de gobierno que se perdió en el Edén. Cuando Jesús vence la tentación, recupera lo que se perdió en el Edén. Lo que Satanás había conquistado en el Edén fue recuperado por Dios por medio de Cristo, para él tener autoridad. Si Jesús hubiese caído en la tentación, se repite la historia de lo que sucedió en el Edén. El segundo Adán también fue vencido, porque Jesús es declarado el segundo Adán. Pero no, bendito sea Dios en Cristo, que el segundo Adán, que era nuestro representante, no solamente venció en la cruz, sino que venció en el desierto. También la Biblia habla como el desierto como lugares de prueba. En el desierto vienen los procesos. Dios quiere que en el proceso que tengamos nosotros también venzamos. Pero ¿cómo podemos vencer? Con la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Es la única manera, queridos hermanos. Porque Satanás es bastante astuto. Entonces, ¿qué sucede?
Luego de eso pensábamos que ya ahí todo pasó. Y la gente solamente habla de la tentación en el desierto. Pero Satanás, en el ministerio completo de Jesús, lo estuvo tentando. Después viene otra tentación. Y esta la registra en Mateo 16, 21 y 23. Y dice: entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone las miradas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás utilizó a Pedro para tentarlo, para que Jesús no fuera a la cruz. Pedro, en un momento emocional, Satanás aprovechó las emociones de Pedro para utilizar su boca. ¿A cuántos de nosotros nos pasa igual? Que en un momento de emoción, Satanás utiliza nuestra boca. A todos. A todos. A todos. Que en un momento emocional, Satanás usa nuestra boca y decimos cosas que después tenemos que recoger. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. Nadie habló. Todo el mundo callado. Sí, son buenos. Santitos son. Son buenísimos. Hay unos cuantos que quieren agarrar la mano. Hay unos cuantos que quieren agarrar la mano de que está al lado para levantarse. Santito Junior. Solamente Francis y Olivo también, que no tienen nadie al lado ahí, que levante la mano. Yo tengo una boca para dormir. ¿Qué pasa? Porque Pedro emocionalmente, al Jesús decirle lo que iba a padecer, tuvo compasión de Jesús, del maestro. Lo amaba. Lo amaba, y es verdad. Pero no hay amor terrenal ni humano que nos lleve a violar los principios de Dios. Así es. Podemos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, completo, pero que eso nos lleve a violar los principios, no. Entonces, Pedro emocionalmente no quería que él fuera. Pero lo que Jesús le quiso entender, que no era Pedro que estaba hablando, sino que Satanás aprovechó un momento de debilidad de Pedro. ¿Para qué? Para utilizarlo, lo mismo que hace con nosotros. Por eso que una de las grandes obras del Espíritu de Dios es sanar nuestras emociones. Todos los que estamos aquí, llegamos al Evangelio con las emociones dañadas. Las emociones dañadas por malas experiencias del pasado, por lo que estamos viviendo hoy, por lo que tenemos necesidad o por lo que queremos. Y eso hace que dañen nuestras emociones. Pero para servirle a Dios no se puede servirle con las emociones dañadas. Porque ¿cómo tú vas a poder servirle a Dios cuando hay algo en tu cuerpo espiritual defectuoso? Y Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y si nuestro ser está dañado, ¿cómo puede funcionar? Los que tenemos vehículo sabemos que si hay una pieza del vehículo para encender y esa pieza está dañada, ¿se puede echar en marcha ese vehículo? Aunque tengamos buenas intenciones con echarlo en marcha, pero no va a poder. Hay que reparar la parte que está dañada para que pueda funcionar. Queridos hermanos, en la vida del Espíritu también es así. En la vida del Espíritu, el cuerpo espiritual debe ser sanado. La mente debe ser libertada, pero las emociones deben ser sanadas. ¿Para qué? Para que lo que estamos viviendo hoy no sea un fruto de lo que vivimos ayer. Que los recuerdos de ayer y las amarguras de ayer estén presentes hoy como que sucedieron hoy. ¿Cuánta gente vive con un fracaso, una situación que le pasó 10 o 15 años y hoy la viven como que fue reciente? ¿Cuántas personas ustedes conocen así?
¿Por qué? Porque las emociones no han sido dañadas, sanadas. Para poder vencer en el mundo espiritual, las emociones deben ser sanadas. Pero tengo buenas noticias. Para eso vino Cristo. Amén. Y para eso envió a su Santo Espíritu para sanarnos. Él es nuestro sanador. Así es. Lo que a nosotros nos corresponde es abrir nuestro corazón y reconocer de que tenemos una área dañada, que necesitamos sanidad. Y es una obra que Él va a hacer. Y es única y exclusiva de Él, por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, Jesús le dijo, Pedrito, ¿cuántos problemas tú me has dado? Pedro, no ponga la mirada en lo que me va a pasar a mí. Pon la mirada en lo que eso va a producir. Porque emocionalmente tú no quieres que yo vaya a la cruz. Pero Pedro, si yo no voy a la cruz, todos van a morir. Para que vivan, yo tengo que morir. Para que los que crean en mí tengan vida. Mi muerte está por encima de tus emociones, Pedro. Mi propósito está por encima de tus emociones. Y eso mismo le dice Dios a ustedes. El propósito de Dios está por encima de sus emociones. Que son legítimas. Que Dios la puso ahí. Porque las emociones fue Dios que la puso. Pero ¿qué es lo que Dios te quiere decir con esto? Que su propósito eterno con el Hijo está por encima de todo lo que tú puedas vivir hoy. O de lo que tú hayas vivido. Entonces por eso es que si el Señor, para que cumpla su propósito, tiene a veces que remeniarnos, destruirnos, para volvernos a construir. Él lo va a hacer. Él no es una amenaza ni miedo. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Para que se cumpliera el propósito de Dios en Cristo, el cuerpo humano de Cristo debió ser demolido. Al cuerpo de que a quien Él le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, su cuerpo quedó irreconocible en la cruz. ¿Qué está diciendo? Que el propósito de Él estaba por encima de la humanidad de Cristo y del dolor de Cristo. Eso tiene que enseñarnos algo a nosotros. La cruz debe enseñarnos algo, no solamente un madero que está ahí. Debe enseñarnos más allá, un misterio espiritual. Una de las cosas que en el mundo espiritual no se entendía era que ellos sabían en el mundo espiritual que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que Él era eterno y que Él era Dios, y que ellos lo vieron en gloria en el reino, en la alta creación, y que el Hijo de Dios fue presentado a la alta creación diciéndole, según Hebreo 1, cuando se creó la alta creación, porque la alta creación es creada y Dios se presenta a la alta creación como un Dios trino, y le dice a la alta creación, este es mi Hijo amado, adórenlo a Él, toda la alabanza es a Él, todo lo que yo recibo es por medio de Él, yo no recibo nada que no venga por medio de Él. Si ustedes me quieren adorar a mí, tienen que adorarlo a Él, porque la adoración que yo recibo tiene que venir por medio de Él. Y ahí en la alta creación vio a Cristo. Y luego ven a ese Cristo que es hecho Señor de todo, del cielo y de la tierra. Lo ven colgado en una cruz. Eso confundió al mundo espiritual completo. El mundo espiritual no se le dio la revelación de lo que estaba pasando. Porque la revelación de lo que pasó se le dio a los apóstoles. Pero por medio del Espíritu de Dios. Pero eso era un misterio. Pablo habla que ese era un misterio que estaba escondido. Y en el mundo espiritual, viendo al Señor de todo, al Dios de todo, lo vieron colgado en una cruz. Entonces, ¿qué implica eso? Que la cruz debe decirnos más de lo que estamos viendo. Debe decirnos el carácter de Dios. El carácter de Dios y el amor de Dios. Amén. Entonces también Jesús venció su humanidad. Nosotros sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en la encarnación, Él tenía un cuerpo descendiente de la raza humana, de la raza caída.
Y cuando Jesús tiene un día antes de ir a la cruz, fue a Getsemaní a orar. En Getsemaní, Jesús dice, entonces, según Mateo 26, 38, 40, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús en Getsemaní estaba padeciendo lo que padece un humano que va a morir un día antes. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, de sufrimiento. Y en su humanidad se entristeció. Y su humanidad quiso tomar control de él. Porque si su humanidad tomaba control de él, también iba a tomar control de sus pensamientos. Pero la manera de él vencer su humanidad fue que entregó su voluntad de humano a Dios. Sí, la manera de que yo venzo mi humanidad es entregando mi voluntad a Él. Porque en Getsemaní Él entregó su voluntad y en la cruz entregó el cuerpo. Tú nunca vas a poder entregar tu cuerpo físico si antes no entregas tu voluntad. Lo primero que tú debes entregarle a partir de hoy a Dios es que sea tu voluntad. Pastor, pero es que esa voluntad de Dios no me agrada, pero es su voluntad. Pero mira lo que yo estoy pasando, pero ahora es su voluntad. ¿Por qué? Porque en su voluntad, aunque sea desagradable para nosotros, tú vas a poder ver la gloria de Él manifestada en tu vida. Porque nuestra voluntad es engañosa y es circunstancial. Nuestra voluntad es basada en lo que estamos viviendo, en lo que estamos viendo, en lo que tenemos. La voluntad de Dios no es así. Muchas veces lo que tú estás viviendo hoy, Dios lo permite conforme a su voluntad permisible para que tú le conozcas y le puedas adorar. Entonces, ¿qué sucede? Lo más difícil de entregar es el yo. Es más, la razón por la cual la gente se ofende y se molesta es por el yo. Porque cuando hicieron esto y me ofendieron a mí, o hicieron esto y no me agradó a mí, te ofendes tú porque te ofendieron el yo. Entonces, una de las maneras de entregar nuestra voluntad y sanar es no vivir para mí, sino vivir para Él. Que cada cosa que nosotros pasemos, donde quiera que pasemos, le demos gloria a Dios, perdonemos si nos ofendieron y sigamos caminando. Que eso no te detenga, que eso no detenga tu propósito, que eso no afecte tu manera de pensar, al punto que tu manera de pensar sea contrario al reino de Dios. Porque entonces tú por estar protegiendo el yo, te está haciendo daño a ti mismo. Te está haciendo daño a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú no vivas para ti, sino que vivas para Él. Que lo que Él haya permitido que pase, por bien o por mal, eso va a redundar para bien del Evangelio. Y va a servir para Dios formar la imagen de Cristo en ti. Las personas que todavía son ñoños, que son niños en el mundo, en la iglesia y en el mundo espiritual, es porque no han superado el yo. Todo aquel que no supera el yo va a ser un niño en la iglesia. Y no hablando de niño a nivel de tamaño, sino de pensamiento. Es de pensamiento. Hay gente que en la iglesia hay que tratarlo como niño, porque su comportamiento es de niño. Entonces, ¿qué sucede? Dios, este pacto es el pacto de los hijos. Pero en este pacto heredan los hijos maduros. Porque los hijos que son niños, tú no le puedes dar a administrar cosas del reino de Dios. ¿Cómo tú le das a un niño a administrar cosas del reino de Dios? ¿Cómo te le das a un niño a guiar un carro? Vamos a darle el carro mío a la tuya para que guíe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo primero que tú te lo vas a desbaratar allí. ¿Por qué? Porque es niña. ¿Qué hago este ejemplo? Porque en el mundo espiritual eso mismo va a pasar. Dios no te va a dar a administrar las riquezas espirituales que ya tú tienes en tu espíritu y que Cristo conquistó en la cruz si tú no maduras
¿Para qué? Para que sean hijos maduros. Porque mientras le eres niño, en nada difiere del esclavo. Hay que estarlo cuidando. Este pacto heredan los hijos maduros. Entonces, lo que nos va a ayudar a madurar como hijos maduros es desprendernos del yo. Que me ofendieron, me dañaron. No, lo que pasó, pasó. Sigue caminando, perdona. Eso es lo que te va a ayudar para el crecimiento. ¿Por qué? Porque en la vida del espíritu no se forma en un vacío. Para tú poder tener paz, Dios tiene que permitir que vengan guerras espirituales, que vengan situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que tenga paz en medio de la guerra. Entonces, en medio de la guerra tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no viene la guerra, tú nunca vas a poder desarrollar la paz que da el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para pasar de lo posicional a lo experimental, tú tienes que vivir esa circunstancia. Para saber que Dios sana, debe enfermarte. Para saber que Dios suple, debe pasar necesidad. Para saber que tú dependes de Dios, Dios debe llevarte a situaciones donde tú tengas que reconocer que depende de Él. Y así se forma la vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos ayuda a esto? A vencer. Que así como Cristo venció, tuvo victoria, es el mismo mundo que lo rechaza a Él, que nos va a rechazar a nosotros. Donde nosotros estemos como iglesia, los espíritus van a atacarnos. Porque están viendo no a nosotros, porque no es personal. Es el rechazo que ellos tuvieron con Cristo, es el mismo que tienen con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el mundo espiritual, el Satanás y sus demonios, vieron a Cristo, vieron la luz, vieron la salvación de los hombres. Y cuando en el mundo espiritual nos ven a nosotros, ven la imagen de Cristo formándose en nosotros. Y nosotros como iglesia somos lo que hacemos. Al Dios invisible se hace visible a través de nosotros que somos su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? La próxima victoria de Cristo fue en la cruz. En la cruz venció el pecado. Venció el pecado y a Satanás. En la resurrección, entonces, Él fue sepultado. Porque todo lo que muere debe ser sepultado. Y en la resurrección venció la muerte. Ahora bien, cuando iniciamos, ya para finalizar, dijimos que ¿en qué nos beneficia esto? Muy sencillo. Como Él fue nuestro representante ahí en la humanidad, nosotros también tenemos derecho legal a todo lo que Él conquistó. Lo que pasa es que todo lo que Él conquistó fue de manera posicional. Ahora nosotros tenemos que conquistarlo de manera experimental. ¿Qué implica esto? Que cada batalla que tú tengas con el poder de Dios, poder de su Espíritu, tú también puedes vencer. ¿Quién de aquí no tiene situaciones que le afligen? Porque eso es lo que se refiere él cuando él dice que en el mundo tendré aflicción. ¿Quién no tiene aflicción aquí? Aflicción de espíritu. ¿Quién no tiene? Todos tenemos aflicción de espíritu. Por algo que queremos, por algo que nos pasa, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Tenemos aflicción. Pero él dice confiar, yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo vencer? Confiando en Él. Confiando en Él, vea lo que vea y pase lo que pase. Confiando en Él. Porque su victoria es nuestra victoria. Y eso hace que nosotros estemos seguros. Que nosotros también seamos considerados más que vencedores por aquel que nos amó. Por estar en Él somos más que vencedores. Si estamos unidos a Cristo, ¿quién se cree vencedor aquí? Todos somos vencedores porque estamos en Él. Mientras tú estés en Cristo, tú serás vencedor. Porque separado de Él, nada podéis hacer. Se pueden poner de pie.